¿Cómo se da la comunicación cuando existe una emoción en ese momento? Para las personas que emocionalmente están afectadas por alguna causa, la comunicación se modifica notablemente. Por ejemplo, un estudio que hizo esta persona que nos nombré recién, demostró que de un 100% de la comunicación, cuando existe una emoción, las palabras significan un 7% del total de la comunicación. Y el resto es los gestos y los tonos. Entonces estamos hablando más o menos de un 58% de los gestos y de un 38% de los tonos. O sea, cuando la persona está haciendo un gesto determinado, el gesto comunica mucho más, imagínense, 5 o 6 veces más, un poquito más, que la palabra, y los tonos otro tanto más que las palabras. O sea que es lo mismo que cuando tu mamá te dice, te llama y te dice, Karen, Karen, Karen. Entonces ahí va cambiando el tono, y al ir cambiando el tono, va cambiando el significado de lo que quiere decir. No es lo mismo el primer llamado que el último. Fíjense, en el último te está ordenando algo y en el primero te está solicitando. Entonces es totalmente diferente. Quiere decir que el uso de los tonos y de los gestos es fundamental en la comunicación. Y sobre todo cuando hay una parte emocional, es mucho más acentuada todavía. Todos nosotros nos acompañamos siempre como una unidad, o sea, la parte emocional, la parte cerebral, todo fenómeno, pero como hay gente que hace muchos gestos, que hay que ir siguiéndolos, y hay gente que también utiliza tonos, que el tono no tiene nada que ver con el mensaje. Entonces, si el tono no tiene nada que ver con el mensaje que está emitiendo, o los gestos no tienen nada que ver con el mensaje que él quiere hacer llegar, al otro le llega de manera diferente. Le llega otro código. Son códigos distintos. Entonces, lo que yo quiero transmitir, en realidad, no le llega al otro, le llega otra cosa. ¿Qué entendió? No entendió lo que yo le digo. Porque yo te puedo decir, mira, sí, sí, sí. Y, ¿viste? ¿Y qué te estoy diciendo? Es muy probable que vos entiendas que te estoy diciendo no. Entonces, es muy importante acompañar el tono. Los tonos son fundamentales. Las personas no se fijan en esas cosas porque no saben, lamentablemente, tienen grandes dificultades. La comunicación es un tema fundamental y tienen grandes dificultades porque no pueden comunicarse bien. Creen que se comunican bien, pero no se comunican bien, porque no han aprendido esto. Bueno, no tienen la culpa de que la escuela y todo eso esté ausente a este fenómeno, pero es importantísimo, porque nosotros usamos palabras, gestos y tonos para hablar. Es imposible separar una cosa de la otra. Entonces, cuando uno tiene un tono que no coincide con el mensaje o un gesto que no coincide, evidentemente las cosas no andan como uno quiere. Por ahí, lo que yo quería expresar en realidad no se expresó adecuadamente. Y entonces eso es muy importante. Fíjense que la comunicación tiene muchísimas aristas. Nosotros estamos hablando de pequeñas cosas, pero imagínense todas las dificultades que se presentan. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta esto. Cuando yo me manejo, yo tengo que tener coherencia entre lo que quiero decir, cómo lo voy a decir y qué gestos y tonos voy a decir, usar. Porque yo puedo usar un tono, por ejemplo, para llamar la atención y entretenerlos. O puedo tener un mensaje oral monotemático, siempre con el mismo tono, entonces la gente se puede aburrir y no me escucha más. Por ejemplo, hay personas que hablan de una manera que siempre es igual, nunca se modifica eso. O por ahí hay personas que no hacen un gesto, nunca. Entonces, ¿qué es lo que están expresando? Entonces, es muy importante porque el cuerpo habla y a veces habla más que las palabras. Lo más importante es que la palabra tenga que ver con esa coherencia.
lo que yo quiero expresar, cómo lo estoy diciendo, el cómo, y además el gesto que acompaño. Porque yo puedo decir palabras con un énfasis que lo que quieren transmitir es otra cosa del significado de la palabra. Entonces, por eso les decía, si la mamá te está llamando, por ejemplo, y vos no le haces caso, te va repitiendo el nombre cada vez con un tono más diferente y acompañado de un gesto por ahí más diferente. Y eso hace de que la palabra, la misma palabra que es el nombre, signifique una cosa diferente al llamado que le está haciendo que en el otro caso, que es cuando lo está invitando o lo está motivando por alguna razón, o lo está acariciando de la manera que se lo está diciendo. Que también se lo puede decir de una manera agresiva y con un gesto agresivo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto. A ver, Juancito, vos aportá cosas, si estás por ahí. No, yo, profe, no tengo ninguna. Está más que claro, ¿No? ¿no? Está claro, ¿no? Sí, sí, está más que claro. Y está Claro, o muy sea, bueno el tema. Es claro, importante, es fundamental. si yo hago, por ejemplo, suponete que hago una línea de 10 centímetros de largo, de 10 centímetros, y yo digo, cuando hay un fenómeno de esta naturaleza que estábamos explorando recién, ¿cuánto implica la palabra sobre los 10 centímetros? Y son menos de 1 milímetro. Sí, sí. Todo lo demás son gestos y tonos. Entonces, imagínense ustedes la importancia que tiene. Es menos de 1 milímetro. ¿Me entienden? Porque si en el 100% es el 7%, el 7% de 10 es menos de 1. Entonces, imagínense que, o sea, 9 centímetros y pico de los 10 están ocupados por los tonos y los gestos. Va a depender de qué proporción puede haber de cada uno. En general, es mayor lo de los gestos. Porque el gesto se entiende de manera más fácil, aunque vos no escuches lo que dice, el gesto te está diciendo algo. ¿Mm? Muy importante eso. Así que y el tono, por supuesto, da mucho que decir, ¿no? Porque no es lo mismo en un énfasis con otro. Bueno, hay muchísimas cosas Yo que tengo entendido que podemos hay hablar muchas de. personas que elevan el volumen de la voz en ciertas palabras Claro, o en algunas frases para claro, hacerla llegar más, para como también hacer sí, más dinámica la charla, ¿no? Como claro, para romper la claro, monotonía. Entonces por ahí claro, quiere ¿viste? darle énfasis en No, algo y le eleva la sí, voz claro, o ¿viste? la baja en otras Sí, circunstancias. Está bueno. claro, viste, Juan, que recién hablábamos, que por ahí hay personas que hablan de una manera tan monótona que vos te aburrís, porque vos escuchás siempre siempre igual, bajito, siempre igual, no cambia nunca, es todo igual, no hay Claro. énfasis, no hay nada. Entonces, por eso es importante utilizar esta herramienta que decís vos, porque eso también presta atención en tal tema. ¿Viste cuando canta la gente, viste cuando canta la gente el himno? Sí, Las últimas palabras son las que más las entusiasma y las que más fuerte claro. habla. ¿Viste? Y sí, Es terrible, ¿no? sí. Bien, Sí, ustedes sí, vieron sí. que siempre pasa que las últimas esas eh, este, dispuestos a morir Juramos ahí, con gloria a ¿no? morir. Con gloria a morir, fíjense cómo levantan el tono, inclusive hacen gestos. Ahí es donde se nota mucho esto. En otras cosas también, pero me acordé de eso ahora en este momento. Bueno, muy interesante el tema. Entonces, ya estuvimos charlando un poco, de esto habría que profundizar un poco más, ¿no? Este, estuvimos viendo el tema de la escucha efectiva y el tema de los gestos, los tonos y el uso de la palabra en diferentes circunstancias que les pasan a las personas. Ahora, ustedes imagínense, les voy a hacer dos preguntas ahora. Por ejemplo, una pregunta sería, ¿ustedes estarían dispuestos a preguntarles, por ejemplo, a otra persona cómo los ven a ustedes? Supóngase que estamos pensando en un 100%. ¿Qué porcentaje le darían a esta pregunta que yo les acabo de hacer?
Algunos dicen un 30, otros un 20, otros 40, ¿Cómo, 50, profe? depende. No entendí, profe, la pregunta. Suponete, Karen, que yo te pregunto a vos, ¿cuánto estás dispuesta vos, o si te importa, preguntarle a las demás personas cómo te ven? Entonces, ahí la pregunta que te hago es, ¿qué porcentaje a vos te parece que te gustaría o no te gustaría? O sea, ¿en qué proporción vos estarías dispuesto a, por supuesto, no preguntarle a cualquiera, ¿no? Hay que hacer esa salvedad. O a personas allegadas, o a algunos que vos aprecies, que vos le preguntes cómo te ve a vos, qué piensa de vos. Esa pregunta, por Yo ejemplo. prefiero un 90%, porque yo Ajá, constantemente le pregunto a las personas cómo me ven, porque me claro, gusta ver cómo lo que ve la otra persona, porque yo me conozco de una forma, pero tal vez de afuera claro. se ve de otra. Y Bueno, yo, por ejemplo, con mi novio soy de hablarlo muchísimo, siempre qué le pregunto, lindo. ¿y cómo me ves? ¿Y qué Claro, pensás? Y qué así. bien. Bueno, Después muy bien. ponerle que él me dice su opinión y yo le digo, ay, pero yo no me veo así o no me doy cuenta. Y está Ah, buenísimo, porque qué te bueno. conoces también desde afuera. Está Claro, buenísimo. claro. Bueno, bárbaro. Entonces vos fíjate que ahí estás diciendo que vos estás preguntándole al otro cómo te ve. ¿Está bien? O sea, vos le preguntás al otro y el otro te cuenta. Mirá, me parece que tal cosa, tal otra. Perfecto. Como vos lo explicaste, está bárbaro. Ahora, ¿cuánto estoy dispuesto yo a darme a conocer? Sería otra pregunta también del 0 al 100%. Ahora vos me dijiste yo hasta un 90%, pero no sé, otros chicos, es importante esta charla porque para poder mostrar las diferencias, ¿no? Y que cada uno pueda aportar cosas que difieren y esto nos sirve para entender después muchas cosas, ¿no? Va a ver cuando después terminemos de estas dos preguntas, yo les voy a mostrar algo que les va a llamar la atención. Por ejemplo, ¿hay alguien que piense como Karen respecto a esa primera pregunta o que piense distinto? Por eso, si se hace más interactivo esto, mejor. Me ayuda a mí también, ¿no? Porque yo lo único que miro acá son letras. Les hablo a letras, no les hablo a... No están los chicos acá. Están fotitos, letras. Ahí apareció Gustavito. Por ahí tiene problemas con el celular o con, no sé, ¿viste? Yo me imagino que hay... Bueno, ¿Qué sé yo? ¿eh? Depende Claro. Sí, sí. depende a lo que Cada quiera uno llegar tiene yo. su Yo no, juicio. Juan, como que es cada muy uno tiene relativa, su... ¿no? Claro, cada uno tiene su juicio sobre esto, no hay unanimidad nunca. Pero la primera pregunta es, ¿yo estoy dispuesto a preguntarle al otro cómo me ve? ¿Qué ve de mí? Esa sería una pregunta. Esa pregunta la tenemos que poner en el sentido horizontal. Acuérdense de esto, en el sentido horizontal. En el sentido vertical, el mismo 100%, pero otra pregunta es, ¿cuánto estoy dispuesto a darme a conocer? Que yo le cuente al otro cosas mías, por ejemplo. Entonces ahí tenemos, ahí se inicia un tema interesante que son una línea vertical y una línea horizontal, ¿no? La primera pregunta es si yo interrogo al otro y la otra es si yo doy información mía. Bueno, esto magistralmente lo estudió un par de médicos norteamericanos que dan como resultado lo que se llama la ventana de Johari. ¿Vieron en el campus que yo les mandé la ventana de Johari? Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, vamos a explicarla un poquito. La ventana de Johari tiene 4 cuadrantes, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy yo y está el otro. Vamos a suponer, estoy yo y está Juan. Juancito que sos vos. Estoy yo y está Juan. Entonces, ¿cómo sería? Yo sé cosas de mí y no sé cosas de mí. O sea, yo mismo sé cosas de mí y no sé cosas de mí. ¿Por qué?
Yo sé cómo me comporto, las cosas que hago, lo que digo, pero el otro me está viendo a mí, me está observando, y por ahí yo hago cosas que inconscientemente no me doy cuenta, pero el otro las recibe. O por ahí digo cosas y me contradigo con lo que digo, o no soy coherente, pero yo por ahí no lo evalúo eso. Entonces el otro, que es el que me está observando, ¿quién es el espejo mío? El espejo mío es el otro. Entonces el otro que me está observando está conociendo cosas de mí que yo de mí no conozco. Por eso entonces yo tengo dos posibilidades: conocer cosas de mí y desconocer cosas de mí. Y el otro sabe de mí, porque sabe cosas que yo no sé, o sabe cosas que yo sé, y no sabe de mí al mismo tiempo. De esa combinación de las cuatro cosas se da un cuadrante, con cuatro cuadraditos que están dentro de un cuadrado más grande. O sea, hay un cuadrado que es la ventana de Johari, que yo no, lo que pasa es que no quería. ¿Cómo podríamos hacer, Juan, para poder compartir la pantalla y mostrarla a la ventana, por ejemplo? ¿Se podría hacer eso? ¿Eh? Si no, no importa, o sea, ustedes mírenla después. Pero fíjense que la primera que es el otro sabe de mí y yo sé de mí, es la mejor forma de relacionarse con las personas. Cuando las personas saben cosas de los dos. El otro sabe de mí y yo sé de mí. O sea, yo sé de mí y el otro sabe de mí. A esa ventana la vamos a llamar abierta. ¿Por qué abierta? Porque es la ventana donde mejor se da la relación, en que entre los dos nos conocemos, ¿eh? Y al conocernos no tenemos ninguna dificultad en la comunicación. Pero fíjese que quedan tres más. En la misma relación existen tres ventanas más, aparte de la que nos conocemos. Por ejemplo, la que yo no conozco y el otro conoce de mí. Y esa es el área ciega. Yo estoy ciego porque los otros saben de mí cosas que yo no sé de mí mismo. Y estoy ciego. Y después, en el sentido vertical, la otra ventana es oculta. ¿Por qué? Porque yo sé de mí, pero el otro no sabe de mí. Por lo tanto, si yo no le transmito al otro, o no le comento, el otro nunca va a saber cosas, sentimientos, cosas profundas mías, porque yo no se las comento porque no quiero, porque no me interesa, por distintas razones, o porque no sé. O sea, muchísimas razones que por ahí no me doy a conocer y no me abro al otro. Y después hay una cuarta, que es un área desconocida, porque ninguno de los dos sabe de los dos. Es un área que pertenece ya al subconsciente, a la parte más íntima del ser humano, y en ese sentido, eso es algo que nosotros no podemos llegar, no podemos introducirnos. Entonces, ¿qué nos ocurre? Nos ocurre que esa área es un área desconocida, porque no la puede acceder ni él ni yo, ninguno de los dos. Entonces, fíjense que en toda comunicación humana hay cuatro posibilidades, cuatro áreas distinguidas. Cuatro áreas distinguidas. Entonces, está el área abierta o libre, el área oculta, que es abajo, el área ciega, que es a la derecha, y el área desconocida, que es a la derecha y a la derecha de los dos. O sea, los dos no conocemos de nada de los dos. ¿Cómo tengo que hacer yo para mejorar la comunicación? ¿Qué área tendría que mejorar? ¿Qué les parece? A ver si alguien me puede responder. Porque es lindo si hay intercambio. Lo que pasa es que esto es interesante verlo, ver bien la imagen, ver todo eso y poder proyectarlo, ¿no? Ninguna duda que el área abierta o el área libre es el área que yo tengo que agrandar. ¿Cómo agrando el área libre para mejorar la comunicación? Bueno, lo primero que tengo que hacer es, por supuesto, con las personas que quiero, con las que tengo buena relación, con las que quiero intimar, con las personas con las cuales soy allegado, con los que me interesan, con los que me pueden ayudar, con los que confío. Hay un montón de atributos y adjetivos que le podemos poner a esta relación. En ese sistema, en ese sentido, es tan importante eso. ¿Por qué? Porque yo le puedo preguntar al otro,
qué cosas él ve de mí que yo no conozco. Y el otro me va a contar, si yo le pregunto, tal cosa, tal otra. No hace falta que el otro me venga y me diga de por sí, porque por ahí está enojado, no maneja estas herramientas. A veces hay hostilidad en los lenguajes, es lo que más abunda, por eso las personas tienen dificultades por la hostilidad que se genera, la crítica permanente. Es muy deteriorante eso en las relaciones personales. Una de las cosas que no hay que hacer es crítica, o por lo menos la crítica cuando se merece la oportunidad, pero no una cosa constante. Las personas, no, está estudiado eso por todos los psiquiatras, todos los neuros de ahora, eso está todo estudiado que es negativo para la relación. Hay que evitar eso. Entonces, lo muy importante es, yo le pregunto al otro, y el otro que me confía en mí y me cuenta. Mira, porque yo puedo hacer cosas que no me doy cuenta que están mal. Karen lo dijo maravillosamente y me pareció bárbaro eso, porque eso es lo que ayuda muchísimo a mejorar a la persona, porque el espejo de uno es el otro. Entonces, muy importante. En el aspecto, por ejemplo, en ese aspecto, entonces eso se llama pedir feedback o retroalimentación. Yo le estoy pidiendo al otro que me dé devolución y esa devolución a mí me ayuda a que yo haga determinadas cosas que no las haga o las haga de otra manera. O por ahí aprendizaje que tengo que hacer porque la comunicación es re importante, muy importante. Uno tiene muchas dificultades cuando no tiene buena comunicación o cuando no tiene los elementos. No se le puede echar la culpa a la gente de esto. Lo que pasa es que la gente no sabe. La gente es muy ignorante en general de estos problemas porque no se tratan mucho. Y es muy importante tenerlo en cuenta eso. Por supuesto, vos no lo vas a hacer con cualquiera. Eso hay gente que lo hace, es un problema aparte. Eso está bien o está mal, depende de las circunstancias. Pero es muy importante saber cómo los demás lo ven a uno. Vamos a suponer que viene uno y me dice, mira, vos te pareces a un camello. Y yo puedo darle importancia o no, porque si él me dice, vos te pareces a un camello, y yo me río de eso. Ahora, si hay 50 personas que me dicen que me parezco a un camello, no debería tomarlo en cuenta eso. Es una barbaridad el ejemplo, ¿no? Pero les puede servir como gráfico, como para que ustedes vean que es importante saber cómo llegás al otro. ¿Cómo estás llegando? ¿De qué manera vos te presentás? ¿De qué manera? Es muy importante eso. Ahora, eso se llama feedback o retroalimentación. Está muy estudiado y en la ventana de Johari es muy buena porque es una ventana de comunicación, un trabajo excepcional, escribieron el libro sobre esto, muy bueno, es muy bueno. Denle importancia a este trabajo y traten de buscar la ventana de Johari porque Johari es la combinación de los dos nombres de ellos dos. Bueno, en el otro caso, por ejemplo, cuando yo me doy a conocer, ahí se llama oculta. ¿Por qué? Porque yo le oculto al otro información. ¿Está bien? En el caso ya no es feedback, porque feedback es cuando yo le pido al otro retroalimentación de lo que hago. En este caso yo me estoy dando a conocer, le estoy diciendo al otro el sentimiento que me pasó, la emoción que tuve, lo que me pasó tal cosa, qué cosa yo veo mal o bien, a mí me parece tal cosa, y el otro entonces tendría que tener la predisposición para escucharme si quiere a la relación y además quiere entenderme y ayudarme con eso, porque yo lo que estoy dando es información mía. No, por supuesto, yo no puedo ser un elefante en un bazar que le doy a cualquiera, aunque eso es privativo de cada uno. Cada uno le va a dar la importancia que quiere a eso. Pero bueno, por ahí no te conviene abrirte con cualquiera, pero con algunas personas vos podés transmitir una información más precisa, más importante de lo que realmente querés llegar de cómo querés llegarle a esa persona. Bueno, esta entonces es el área oculta. Si yo disminuyo el área oculta y disminuyo el área ciega, estoy agrandando el área libre o el área abierta. Cuanto más abra el área abierta, yo me voy a llevar mejor con todas las personas.
voy a tener mejores relaciones. O sea, lo que tengo que hacer es lograr, de todas formas, lograr ampliar el área libre. Cuanto más la amplíe, mejor. Este es un tema hermoso, muy importante para las relaciones interpersonales. Lo que es la ventana de Johari. Se puede, por ejemplo, o sea, las personas en general, según cómo se comportan, si una persona, por ejemplo, lo único que pide es feedback, lo que está haciendo es agrandar el área libre en el sentido del horizontal. O sea, disminuye el área ciega, aprende de él, se transforma, ¿saben en qué? En un periodista. Pregunta, 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 y entonces averigua. Va averiguando y hace crecer el área libre en el sentido horizontal. Si la persona lo único que hace es contar de él y no se interesa por lo que piensan, lo único que hace es revelación hacia abajo. Él revela información y esa revelación hace crecer el área libre hacia abajo. Lo que hay que tratar de hacer es una combinación de las dos. Porque si no, si vos nada más que das información y no escuchás o no preguntás de cómo es tu comportamiento con los otros, evidentemente no vas a tener un feedback adecuado. Y entonces el área libre se va a hacer vertical en lugar de horizontal. Lo importante es que sea vertical y horizontal al mismo tiempo, para que la superficie del área libre crezca y disminuya el área oculta y el área ciega. ¿Se va entendiendo esto? Muy importante, tienen que ver el gráfico que yo les mandé, ahí está bien explicado. Por favor les pido que esto estudienlo, porque es muy importante, se van a acordar de esto toda la vida. Si lo aprenden bien, esto les va a servir mucho. El éxito, acuérdense que tiene que ver con estas cosas de las personas, más que con los conocimientos. El éxito tiene que ver con estas cosas, no con los conocimientos. Andrea, de alguna manera, lo explicó recién en un sentido. Ahora yo le estoy dando, además de ese sentido, otro. O sea, ¿qué quiere decir? Que entonces el tamaño del área no es lo mismo que la forma del área. Porque si yo tengo el área libre o abierta, en forma vertical me está indicando una cosa. Y si la tengo en forma horizontal me está indicando otra cosa diferente. Por lo tanto, eso no es lo mismo la forma que el tamaño. Lo importante es aumentar el tamaño en todas las direcciones, en las dos. Tanto en la ciega como en la oculta, disminuirlas. Les pido que después repasen el gráfico en el campus que yo les mandé y ahí van a tener muy buena información. Bueno, por otro lado, también les mandé sobre el habla. Viste que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, hacemos declaraciones o a veces emitimos juicios también, ¿no? Entonces, eso léanlo porque es técnico y muy importante, y ahí van a tener una cantidad de temas que les va a servir para mejorar lo que es la comunicación. Recuerden que ustedes, por ejemplo, hacen un examen, se están comunicando. Cuanto mejor lo puedan expresar eso, mejor va a ser la nota que tengan, porque por ahí vos podés tener muchos conocimientos y no saber expresarlo. Porque vos metés información adentro, pero después no la podés procesar y decirla, ¿cómo hacés? ¿Mm? Agustín, ¿cómo lo ves? Ahí está Agustín, ahí. Tiene el micrófono abierto, pero está en otra cosa. Y eso, bueno, Juancito, eso es jodido, profe, saber mucho por ahí o leerlo y no saber expresarlo es muy frustrante claro, para uno también, ¿no? Es frustrante, claro, es muy frustrante, o porque por ahí no tenés una buena manera, porque nunca te fijaste en eso, ¿entendés? Claro. O sea, no tenés un feedback de cómo los demás te ven. Claro. Por eso es muy importante eso, cómo me ven los demás. Porque los demás por ahí me ven por eso yo daba, de forma risueña, daba el ejemplo del camello, ¿no? Pero claro, el ejemplo del camello es una estupidez, pero digamos, si todos te ven como un camello, evidentemente, evidentemente algo pasa, ¿no es cierto? Hay algo, si todos coinciden y además las personas esas ni se conocen entre sí, bueno, por eso es muy importante esto cuando vos tenés resultados diferentes en distintos lugares, está hablando de que vos algo de esto estás manejando, o por lo menos tenés un cierto éxito en esto, ¿por qué? Porque vos vas viendo que los resultados son buenos en distintos ambientes. Cuando los ambientes no coinciden, no tienen nada que ver uno con el otro.
no solamente ambientes, digamos, distintos círculos, distintos grupos, distintas universidades, distintos sectores sociales, distintos, por ejemplo, lugares geográficos donde hay distintas relaciones interpersonales que se manejan de otra manera. Entonces, esas cosas hay que observarlas mucho, muy importante. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta, Juancito? Te recomiendo esto, la lectura y la mirada de cualquier cosa, después me llamás y me preguntás. El tema de la ventana de Johari es muy lindo. Sí. Es muy importante. Creo que lo expliqué todo, lo que pasa es que tendríamos que ver la figura y tendríamos que, es lindo armarla en el pizarrón, ir de a poco y comentar, porque las personas muchas veces creen que preguntar sobre su comportamiento les da desventaja o les hace perder. O los hace más soberbios. Claro, pero las personas no valoran lo que es la importancia a veces de lo que es una buena relación. Porque cuando vos tenés buenas relaciones, tenés buena vida. Sí, ni hablar. Porque vos podés ser el autor, vos sos el autor de las decisiones que tomas, son claves en todos los sentidos. Fíjate que estas son pequeñas decisiones. Y estas pequeñas decisiones te pueden llevar a comprender y a mejorar. Y cómo relacionarte con la gente. Es todo un aprendizaje permanente. Y lo que hay que hacer es practicarlo. Si uno no lo practica, no lo aprende. Y las personas te dan mucho retorno. Muchas veces son retornos de tipo orales, otros gestuales, otros de otro tipo, comentarios, te van llegando. Entonces vos te vas viendo con los mismos alumnos, por ejemplo, vos mismo en el aula te vas dando cuenta de eso. Cómo es el feedback que vas teniendo, si ellos... Por ejemplo, yo, como conozco estas herramientas, generalmente pregunto mucho. Lamentablemente no lo puedo hacer acá. Y también la otra que yo les comento es que no, los chicos no aparecen acá, no se los ve. ¿Cómo te enseñaron, boludo? Entonces, ¿cómo? No se los ve, entonces no se los ve, viste, qué sé yo, es medio complicado. Igual yo me animo a hablarle a la pantallita acá, me estoy hablando a mí mismo, porque es al único que veo. Estamos escuchando, profe, igual. No, yo ya sé, yo no estoy diciendo nada, al contrario. Sí, estamos todos atentos, profe. Sí, me imagino cuál es. Ojalá que tengan, que puedan entender lo que estoy diciendo, ¿no? Que yo sea claro, porque si no tengo respuesta, no sé si llego bien, si tengo que cambiar el método, si puedo dar un ejemplo diferente, ¿no? Pero es muy importante, yo le quiero que valoren estos temas, ¿no? El tema del DIS, yo les mandé información. Son temas, eso los van a acompañar toda la vida, muchachos, estas cosas. Porque las técnicas van cambiando. Por ejemplo, va cambiando las herramientas, desde las herramientas de trabajo, va cambiando la forma, van cambiando los delitos, van cambiando las herramientas que ustedes tienen. Todo eso va cambiando. Estas cosas son para toda la vida, porque llevarte bien con la gente, comunicarte bien, expresarte bien, entender, ser empático, todo eso es un don que te está dando la naturaleza, que si vos lo perfeccionás con estas herramientas, te llevan al éxito. Es difícil que fracases, porque te podés comunicar bien, te podés entender bien, podés ser más empático con los demás, las personas te van a apreciar porque te pones en el lugar del otro, porque sos más humilde, porque conoces mucho, y al conocer mucho vos, cuanto más sabés que no sabés. El ignorante generalmente es soberbio. Los soberbios generalmente tienen un grado alto de ignorancia porque creen que lo que saben es lo que hay que saber, lamentablemente. Entonces los tipos más humildes son los que más conocen, los que más saben, porque saben que no saben nada. Ya lo dijo eso hace 2500 años, lo dijo Sócrates, ¿no? Así que imagínate, ya lo tenía clarito. Eso. Imagínate todo lo que pasó. Sí. No, quería comentarle que hoy usted preguntó, o sea, yo dije un 90%, tenía Sí. Eso del 90% que estábamos hablando, que a mí me gusta que me digan cómo Claro. me ven desde el punto de vista. Sí, señor. Muy bueno. Bueno, y ahora estaba hablando con un amigo y le hice la pregunta a él. Sí. Y me dijo que él es un 10%. Claro, por eso te digo, sí, claro. Él Sí, dice sí. que tiene mucho miedo
tiene mucho el miedo en contra de lo que opine la gente, digamos, como lo ve de Claro, afuera. claro, mirá vos el Así grado de que dice inseguridad. que no, sí, dice que Claro, no, nunca se animó por ese tema. claro, claro, ¿viste? Así que Sí, nada, sí, o sea, le claro. quería comentar porque Importante, es mirá re la distinto, es diferencia. como de un punto al otro y Claro. bueno, ¿Sabés qué te recomiendo, Karen? sí. Me encanta que me hables y me cuentes esto. Y además que participes. Así de esta forma. Me alegra mucho. Mira, te recomiendo que en el campus, yo puse varias formas de ventana de Johari. La Sí. ventanita esta que habla de lo que yo aprendo de los demás y pregunto, y lo que yo le doy a los demás, es esa ventana. Está extraordinariamente bien explicada. Inclusive ahora, en YouTube hay mucho sobre esto, no había nada antes. Yo a veces hablaba de esto y nadie entendía porque nadie sabía. Y porque es raro, no sé si alguno alguna vez escuchó hablar de esto. ¿Alguien habrá escuchado hablar de esto, de la ventana de Johari? ¿Vos escuchaste, Karen, Yo alguna vez? nunca, Nunca, profe, profe. nunca, no, la verdad que no tenía No, idea. Además no no, sabía que se trataba tan puntual este tema tampoco. No creí ¿viste? que fuera tan importante. Es muy importante, porque es muy importante, porque vos pensás que los demás son el espejo de uno. Imagínate con tus hijos, con tus parientes, con tu papá, con tu esposo, la importancia que tiene manejar esto. ¿Sabés los errores que uno no cometería? Sería mucho más fácil todo, mucho mejor, llevarte mejor. Porque en general la gente agrede, o chimento utiliza, ¿viste? Y la degradación, fíjate lo que pasa en las redes, todo lo que es eso, el fenómeno del bullying, todo eso, y otros fenómenos más que hay. Que lo primero que hace es te deteriora.